Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management. Y aquí estamos puntuales como todas las semanas para traeros lo mejor del Revenue Management, el marketing hotelero, la tecnología y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la innovación. Y si me acompaña aquí en el estudio, cuando hoy estamos grabando nuestro querido Jaime Chicheri, es que traemos un episodio entre manos muy interesante. Además, toca dosis, un poco de las que llamamos nosotros ahora de referentes en el sector turístico y hotelero español. La verdad que además por partida doble. Así que antes de desvelar quién nos acompaña, vamos a darle la bienvenida a Jaime. Jaime, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues Dani, muy contento. Segunda dosis de hoteleros conscientes, ¿no? De esos hoteleros de esos hoteleros que han creado negocios y proyectos brillantes con un poquito de valores, ¿no? Que lo consideramos tan importante y que nos recomendó Javier García Cuenca, que fue el primer invitado a nuestras dosis de hoteleros conscientes. Y la verdad es que muy contento, Dani, porque últimamente vamos, te veo más que a Jenny y que a mi consejera delegada Curra, porque no paramos de vernos en eventos y en cosas que estamos haciendo juntos y en proyectos que tenemos. Así que muy contento. Y bueno, pues voy a decir, aunque no lo voy a desvelar, que esta dosis la han unido dos libros, ¿no? Uno es este que escribí yo, el gran libro del coaching hotelero, cuyo prologuista vamos a subir a continuación. Y el segundo, perdón, que Currita le da por hablar cuando hago entrevistas. Ven aquí, mi amor. Vamos a ponernos aquí, que aquí no hablas. Bueno, y pues el segundo protagonista, que tiene mucha relación con esta primera y también aparece en mi libro, pues me recomendó también un libro muy interesante que se llama 48 brazadas. Y bueno, pues hoy la cosa va de libros y de personas, Dani. Pues la verdad es que tienes toda la razón y bueno, yo que ya conozco quiénes son nuestros invitados y un poco haciendo el paralelismo, fíjate, cuando estaba esta mañana releyendo un poquito las notas del episodio, me ha venido a la cabeza que justamente ahora, fíjate, en París pues se está celebrando Roland Garros y este día pues tuvieron el bonito detalle, ¿no? De homenajear a nuestro querido Rafa Nadal, ¿no? 14 veces campeón de ese torneo en Wow. la pista central, la Philippe Chartier creo que se llama, y hoy un poquito viene a ser un partido de dobles, ¿no? En el que estamos, por un lado, tú y yo, y delante tenemos, como te digo, dos auténticos referentes del sector turístico y hotelero español, que bueno, vamos a ver si nos dejan llegar al tiebreak, a ver cómo va esto, porque vamos, yo creo que si se ponen de acuerdo nos rematan. Así que partido muy interesante, no desvelamos todavía quién nos acompaña, pero antes de meternos en harina y de pasar a la entrevista, Jaime, ya sabes que, como digo todas las semanas, para los analógicos, lapiceros bien afilados, blog de notas cerquita, tecnológicos con o sin inteligencia artificial. Y ya sabéis, si sois de los míos que os gusta escuchar el episodio en formato podcast mientras hacéis deporte, pues bueno, además de hidrataros mucho, ataros bien las zapatillas, sintonizaros en vuestro smartphone, porque oye, Jaime, para que arranque el primer set, ¿qué necesitamos? Rock and roll, dentro intro. Pues con música muchísimo mejor siempre. Y bueno, Jaime, oye, por alusiones, preséntanos a estos dos pedazos de invitados que nos acompañan hoy. Bueno, pues la presentación va a ser fruto pues, de la lectura de una parte de este maravilloso prólogo que hizo Ramón, ¿no? Entonces no lo voy a leer entero, pero sí que voy a leer una parte, ¿no? Y además una parte que bueno, pues que me pone un poquito bien, ¿no? Entonces, dice Ramón, coincidí con Jaime cuando se iniciaba en el Revenue Management. Es más, creo que la primera vez que oí ese término lo escuché de su boca. Me hablaba de una revolución en las ventas, la posibilidad de vender con eficiencia y de saber, gracias a los datos y no a la intuición, que el cómo, el cuánto, el dónde y el por qué debían ser permanentemente cuestionados.
Ya en esa época lo vi como un adelanto a los tiempos, uno de esos jóvenes que nos sacan a todos de la zona de confort y que circulaban con ideas novedosas en torno al Instituto Tecnológico Hotelero que habíamos creado unos pocos años antes junto a Pepe Díaz Montañés. Entonces tenemos aquí a dos personas, al prologuista, que es Ramón Estalella. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, fenomenal. Encantado. Una alegría tenerte aquí y que además, fíjate, me hablabas de esto que vivimos y justo ayer en el Foro Estel Tour te estaba intentando liar para otra cosa y bueno, pues a ver si seguimos haciendo cosas increíbles, ¿no? Y bueno, pues tenemos a Pepe, el co-creador de Pepe Díaz Montañés, presidente, ¿no? de RTM y el co-creador del Instituto Tecnológico Hotelero. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Jaime. Muchas gracias por tenernos en cuenta. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí y vamos a empezar con esto. Bueno, como bien decía Dani, va a ser un partido de tenis, ¿no? Entonces yo voy a hacer una pregunta, vosotros me la vais a devolver y luego la siguiente pues os la hará Dani. Así que vamos con ello y vamos a empezar hablando de cómo es esa trayectoria y esa fundación del Instituto Tecnológico Hotelero, pero ya sabéis que a mí me gusta pues entrar un poquito más en lo personal, ¿no? Y me gustaría saber pues cómo os conocisteis, cómo después de conoceros surgió esa idea, es decir, quién le dijo, oye tío, ¿sabes lo que molaría? Crear un instituto tecnológico hotelero y cómo eran esas reuniones, ¿no? Si eran reuniones de despacho o eran reuniones con una pizza o con una paella delante. Así que, bueno, pues que coja la pelota quien quiera de los dos y todo vuestro. Venga, Ramón. Bueno, casi ha sido doble falta porque son muchas preguntas en una, ¿sabes? Y con lo cual 15-0. Yo te voy a contar mi versión y luego Pepe te la suya. Yo conocí a Pepe de una manera muy casual. Yo estaba trabajando fuera de España, en República Dominicana, con una compañía sanitaria muy importante que estaba muy centrada en medicina turística y yo tuve la suerte de estar allí, pues, del directivo que estaba llevando la expansión en América. Y la verdad es que un día el presidente Pedro Luis Coviella, me dijo, he recibido una llamada de una persona que te quiere hacer una propuesta. Te quiere hacer una propuesta y quiere que vuelvas a España y te quiere proponer y conocer para ver si quieres llevar y liderar la transformación del asociacionismo, porque ha sido elegido presidente de Zontur y quiere una persona sin conocerme, pero un poco le habían hablado de mí. Pepe y yo nos conocimos en una sala de un aeropuerto. Yo venía de América, Pepe de Menorca, Santi García Nieto de Barcelona, Miguel Sánchez venía de Málaga y Hans Beirat venía de Tenerife. Quedábamos en una sala en un aeropuerto y me hizo una oferta que no pude rechazar. No hay dinero, no sabemos qué va a pasar, no tenemos proyecto, pero si quieres te contratamos, no tienes sueldo, para montar algo que sea apasionante e ilusionante. Esa fue y conocí a Pepe. Y a partir de ese momento dije, lo dejo todo y voy. Y esa es mi versión y creo que así fue Pepe y tuvo ratificar. Y cuando llevábamos un tiempo trabajando juntos de una manera pues maravillosa, no teníamos oficina, no teníamos presupuesto, no teníamos nada, no teníamos empleados, y empezamos a conseguir empleados sin pagar salarios a nadie, porque pues una era una persona que estaba en el paro, otra era una amiga que conocía, otra era una persona que dijo yo quiero meterme en este proyecto, otro era un becario. Total, que al final, con mucha más ilusión, pero con una proyección que Pepe nos daba, porque quiero que sepáis que Pepe es ingeniero de ICAI, lo cual, digamos, no encaja dentro posiblemente de la estructura de lo que debe tener un currículum turístico, ¿no? Pero Pepe ya hablaba de cosas que a mí me costaba entender. Lo tengo que decir, me hablaba de la creación del sector tecnológico, me hablaba de la felicidad de las personas como el motor del desarrollo, del turismo, de ética, que fue lo que realmente me enganchó, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de la creación del Instituto Tecnológico, la verdad es que le venía diciendo, y con esto acabo, que yo me encontraba con muchos problemas. Yo pensaba que hablar de turismo era hablar de aviones, de turoperadores, de normativa, y de repente nos empezaron a hablar de Internet, de lo cual yo no sabía realmente muy bien cómo funcionaba, del desarrollo de normativa relacionada con ruidos, con legionela,
con no sé qué. Yo decía, chico, esto no entiendo nada. Y Pepe decía, no, es que nosotros tenemos que hacer algo para desarrollar y que seamos punteros en el mundo en competitividad. Y para eso es necesario la difusión de la tecnología y luchar por la innovación. Claro, palabras que yo no, para mí eran, digamos, preciosas, pero no sabía en qué consistía. Y Pepe no solamente lo promovió, sino que lo aterrizó. Y la creación del ITH, yo fui, digamos, su mozo de espadas, su subalterno, se vale decirlo también, porque la idea, el desarrollo y el poner y aterrizarlo fue de Pepe. ¿De qué año estamos hablando, Ramón? Pues mira, yo empecé a trabajar con Pepe el 11 de septiembre del 2001. El día que Bin Laden tiró los aviones contra las Torres Gemelas. Estábamos en una rebotica, estábamos, digamos, en una cocina, sentados con una máquina de café, 5 personas, con una televisión que había en una esquina que no sabíamos ni que funcionaba, porque estábamos en un sitio prestado. Nos empezaron a llamar a los móviles, nos dijeron, algo está pasando muy raro en Nueva York. Y bueno, pues encendimos aquella televisión y nos dimos cuenta. Y dijo Pepe una frase que nunca se me olvidará. Esto va a cambiar el mundo. Y eso lo dijo Pepe, y esto va a cambiar el mundo, y lo cambió. Y ese fue el primer día que yo empecé a trabajar con Pepe. Y el ITH tardamos casi 3 años en desarrollarlo. Muchísimas gracias, Ramón. He escuchado, bueno, básicamente esa relación. Yo me gustaría dentro de unos años poder decir, joder, pues también justo en eso que te proponía ayer, ¿no? Que todavía no lo voy a desvelar, pues que hablemos, ¿no? A posteriori de, pues mira lo que hemos creado, ¿no? Y me ha encantado que has metido la palabra felicidad de las personas, ¿no? Ese motivo, ¿no? Ese para qué que tenía Pepe pues, en todos sus proyectos, ¿no? Porque yo hablo mucho con Víctor Mayans, ¿no? Y Víctor me cuenta, ¿no? Me habla, ¿no? De esa felicidad, de esos valores, ¿no? Que tenéis en Artiem. Entonces, por alusiones, Pepe, ¿algo que comentar? Cuéntame un poquito tu versión o lo que quieras complementar. Yo no soy tan emocional como Ramón, soy más racional, tengo mentalidad de ingeniero y quizás la emoción que transmite Ramón me cuesta a veces transmitirla, ¿no? Pero yo creo que de esa reunión, me acuerdo, en el aeropuerto, fue una reunión pues un poco yo diría de ilusión y de generosidad, ¿no? Porque todos sabíamos dónde queríamos ir y realmente pues yo sufría porque yo veía a Ramón, un tío con la formación, la capacidad, en el puesto que tenía, donde lo tenía, con la proyección que tenía que desplazar una familia a traérsela a Madrid, a un sitio que sabíamos cómo estábamos, que partíamos de cero, es decir, que no teníamos, o sea, no podíamos ofrecer nada, que Ramón tenía pues muchísimo más. Entonces, ahí se demuestra que a veces pues la generosidad y la ilusión mueve montañas, ¿no? Y eso es algo que yo sinceramente le reconozco a Ramón y le reconozco a muchas personas que se sumaron al proyecto, porque era un proyecto, pero un proyecto literal, o sea, no había... Y te diría que era un proyecto además con bastantes o con algunos frenos, en el sentido de que con muchas personas, diría yo, que no veían la viabilidad y que incluso te diría alguno que incluso no nos deseaba el bien, ¿no? Con lo cual, para demostrar que nos equivocábamos, ¿no? Entonces yo a Ramón ahí, pues, sinceramente, cuando acabó esa reunión joder, pues me estaba muy preocupado porque, ostras, una persona que ha dejado lo que va a dejar, va a trasladar a su familia a Madrid y va a apostar, o sea, el sentido de responsabilidad era brutal, ¿no? Pero luego, con el devenir de los años, pues ha demostrado que al final pues, se ha sido capaz de lograr lo que se ha logrado, que yo considero que es mucho, ¿no? Y sinceramente yo no puedo estar más que agradecido, ¿no? A todas las personas que en este caso Ramón tuvo el gran papel de liderar, porque yo al fin y al cabo yo estaba en Menorca y aunque trataba de estar lo más posible en Madrid, pero el día a día lo peleaba él, o sea, el día a día era Ramón el que estaba allí lidiando con lo que no teníamos y lo que teníamos, ¿no? Y eso, pues, sin duda,
donde hemos llegado sin él hubiera sido imposible. O sea, porque tú puedes proponer, puedes proyectar, puedes, hasta me atrevería a decir, inspirar si quieres, pero si no hay alguien que lo materializa, si no hay alguien que realmente lo aterriza, es muy complicado, ¿no? Y Ramón tenía esa gran habilidad, ¿no? Esa gran habilidad de aterrizar las cosas. Yo me acuerdo una frase que decía él: lo de dentro o de fuera. Y a veces a mí me hace aterrizar, porque yo a veces miraba mucho lo de fuera, ¿no? Y me decían, vale, lo de dentro que hay que hacer, ¿no? Y entonces entonces éramos bastante complementarios, ¿no? Eso yo creo que hizo converger muchas cosas y hacer realidad, pues, lo que soy, ¿no? Y hablando del ITH, pues, yo te diría que, bueno, yo creo que hay una frase que se acuñó en el ITH que a mí, que simplemente se tomó de alguien que era Leonardo da Vinci, ¿no? Que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Que no vivimos una época de cambios, sino vivimos un cambio de época, ¿no? Y eso realmente era un driver, un motor de mover las cosas, ¿no? Y el sector hotelero, después del 2001, con Internet y con todo lo que estaba pasando, tenía que transformarse, tenía que cambiar. Entonces, lo que se veía es que si seguíamos haciendo las cosas como las hacíamos, que estábamos muy bien, porque ahora tenemos éxito, pero en el 2000 también teníamos éxito, a pesar de la .com, que es la burbuja tecnológica, ¿no? Pero la gente estaba encantada de conocerse, la gente, y veías que realmente el sector necesitaba impulsar, transformarse. Tenía que innovar, tenía que cambiar, hacer las cosas, ¿no? Y cuando la innovación no solamente tecnología, que también, sino innovar en procesos, en producto, en organización, o sea, en todo aquello que hacíamos que debería evolucionar. Entonces, el ITS nació con esa vocación de ayudar al sector a cambiar para ser mejor y ser más competitivo, ¿no? Y bueno, y fue como nació el ITH en el año 2004, en septiembre de 2004. Y nació, yo siempre me acuerdo que la condición que pusimos, o que nos autoimpusimos Ramón y yo, para que nos aprobara el comité ejecutivo de la CEAT, de la asamblea de la CEAT recién creada, era que no costase un duro. Es decir, haced lo que queráis, pero que no cueste un duro. Ese fue y pensando que no lo haríamos, ¿no? Porque era un poco estos tíos sin dinero, ¿qué van a hacer? No van a hacer nada. Y sin un duro, pues hicimos lo que hicimos, ¿no? Y fue gracias, repito, a la generosidad de mucha gente de ITH que está trabajando hoy en día, o de gente que dejó trabajos, pues, seguros y bien remunerados, y se unió al proyecto porque creía en él, ¿no? Y han sido los artífices de lo que se ha conseguido hoy, ¿no? O sea, yo diría ilusión y generosidad, ¿sabes? Y confianza. Muy agradecido, Pepe. Ramón, yo quiero, bueno, lo primero deciros, ¿no? Lo que tú has recalcado, ¿no? Que pues ese carácter más emocional de Ramón y y ese carácter más estructurado, ¿no? De Pepe, pues hace que los tándem funcionen, ¿no? Siempre que buscas un socio, un colaborador, pues tiene que ser alguien complementario a ti, ¿no? Dicen eso de rodéate de personas mejores que tú, ¿no? No significa mejores en todas las facetas, sino en aquel papel que viene a desempeñar esta persona. Y quiero deciros también y quiero expresaros lo importante que ha sido para mí el ITH, porque yo cuando empecé, pues mi periplo laboral fue más o menos por esas fechas, ¿no? Entre 2005 y 2008, pues fueron mis primeros pinitos en la industria, ¿no? Y ahí yo me encontré que iba a mi primer Fitur y me encontraba un charao que se llamaba Jimmy Pons, que estaba montando una habitación tecnológica y conferencias y que nos unía a todos conjuntamente con la gente de la comunidad Hostel Tour, que crearon una cosa maravillosa, un foro, y eso fue el inicio, es decir, independientemente de que yo no o sea, de que yo no estaba integrado en el ITH a mí me dio, a través de Jimmy, una cosa que yo no conocía, que se llamaban blogs, ¿no? Y entonces creé el primer blog de Revenue Management del mundo, ¿no? En países de habla hispana, y empezaba a hablar de ello y fue como como el principio de todo, ¿no? Entonces yo le debo mucho, ¿no? Es como
muchas veces, pues cuando tú creas algo no te das cuenta de el impacto que causas en personas pues que ni siquiera conoces, ¿no? Y bueno, pues es algo de agradecer para mí y a muchísimas personas que conozco y que os dirían lo mismo que os estoy diciendo yo y por las cuales pues yo estoy ahora mismo dándole voz, así que muy, muy agradecido de parte de todos ellos. Y sin más, le devuelvo la pelota a Dani porque creo que tiene alguna pregunta también para vosotros. Pues muchas gracias, Jaime. Muy interesante todo lo que estáis comentando y compartiendo, pues esos inicios, valores, emoción, compromiso también y, bueno, a veces a pesar, como bien comentaba un poquito Ramón, ¿no? Que la dote no era muy a priori pues atractiva para dejar todo eso y lanzarse pues, a coliderar junto con Pepe el ITH, pero sí que al final, pues viéndolo en perspectiva, todo el impacto que ha causado, ¿no? No solo el ITH en sí mismo, sino también en todo el sector hotelero, ¿no? Y un poquito ya estabais apuntando y hablando de la parte que yo creo que es muy interesante, que es esa parte de innovación y tecnología en la hotelería, ¿no? Y es que vivimos en estos últimos años un auténtico totum revolutum, sobre todo pues aumentado quizás por esta llegada y aterrizaje de la inteligencia artificial en todos los ámbitos y el sector turístico no podía ser o vivir al margen. De hecho, pues bueno, el mismísimo ITH recientemente, a principios de mayo en Valencia, inauguró la Techie Room 2, la segunda habitación con inteligencia artificial en el Car Hotel. Y la verdad que, bueno, un poquito ya se apuntan un poco cómo todas estas tecnologías pueden ayudar al hotelero, pero no solo en la comercialización, por supuesto, sino también en la relación con el cliente y una pata que creo yo que es muy importante también a los propios empleados. Yo quería preguntarles tanto a Pepe como a Ramón, de alguna manera, cómo ha sido o han visto la evolución tecnológica en el sector hotelero desde la creación del ITH, ¿no? Un poco venirlo o comentarlo en cuanto a que muchas veces, o a mí me da la impresión, que por ejemplo industrias como puede ser el automovilismo, si vemos muchas veces pues un coche de hace 10 años a un coche actual, es la noche y el día, hay una evolución constante a nivel tecnológico y a veces me ha dado la sensación en algunos momentos que al sector hotelero muchas veces le ha costado mucho acogerse, acompasarse, abrazar esa tecnología, ¿no? Y dimensionarla para entender en cada momento qué es lo mejor, qué necesitamos y cómo puede hacer nuestra vida más óptima, más eficiente y sobre todo ayudar a nuestros equipos a trabajar más, de mejor manera, mejor coordinados. Entonces, un poquito quería preguntaros por esta retrospectiva tecnológica y cómo lo habéis visto hasta la actualidad desde su creación en el sector. Pepe, hola. Hombre, yo creo que hemos evolucionado muchísimo. O sea, fíjate que el 2004 con Internet, desde el TH se tomó una iniciativa que fue de Ramón, que convenció a la administración con un objetivo muy ambicioso. Ningún hotel sin web. Hoy en día eso, qué tontería, pero hablábamos de la erupción de Internet, de la distribución, que ya veíamos el impacto que iba a tener y veíamos que el sector hotelero, por sus características de fragmentación y poca dimensión, pues se iba a quedar fuera, ¿no? Entonces consiguió, que eso sí fue un gran éxito de Ramón, para que la administración pública aportase fondos con el ITH como un brazo, digamos, impulsor, para conseguir que pues, el objetivo era que no hubiese un establecimiento hotelero de alojamiento, me refiero, o sea, porque podían ser pensiones o hoteles de una estrella, hay 5 estrellas, que no se quedasen detrás o fuera de esa revolución que iba a ser Internet, ¿no? Y gracias a ese proyecto, que duró unos cuantos años, se consiguieron pues, que muchos hoteleros, algo que era totalmente ajeno para ellos, pudieran estar en la onda y quizás pues mejorar y avanzar en todo esto, ¿no? Luego ha habido, pues, yo sé, Ramón nos lo conoce más porque estamos en el día a día, pero cantidad de proyectos que han tratado de robotizar, han tratado de optimizar, ayudar a hacer más eficientes los trabajos, sobre todo trabajos que habría que hacer, porque había que hacerlos, pero que no aportaban valor, de, digamos, automatizarlos para que los trabajadores pudieran, de alguna manera, destinar ese tiempo a hacer labores que les llenasen más creativas, de más valor, ¿no? Otro tema de sostenibilidad, que está muy vinculado al ITH, ¿no? Es decir, la sostenibilidad hoy en día es una cosa que ya la vemos como necesaria, pero cuando nosotros empezamos a hablar de sostenibilidad, realmente el sector es un tema que se hablaba poco, ¿no?
el ITH yo creo que ha acompañado mucho a esa innovación que supone el que digamos, las gestiones hoteleras sean más sostenibles y que esa sostenibilidad cree valor y cree competitividad y cree, digamos, una diferenciación, ¿no? No sé, todo esto, te digo, con un equipo de gente que teníamos que, o tenían, porque yo estaba un poco fuera, pues no estaba en el día a día, tenían que buscar la financiación, tenían que luchar con la administración y tenían que vencer las resistencias de cambio que las personas humanas tenemos generalmente, ¿no? Que nos resistimos a cambiar, ¿no? Y todo eso, yo creo que si miras atrás, ha habido un cambio muy importante en el sector, ¿no? Si hay alguna pega, te diría que es la velocidad. La velocidad de ese cambio, quizás, que cada vez es más rápida, pues quizás me hubiera gustado que hubiéramos sido capaces de evolucionar más rápido que hemos hecho. Pero yo creo que los avances han sido muy importantes y la pregunta que me haría sería, si no hubiese existido el ITH, ¿dónde estaría el sector hotelero, ¿no? Es un poco la pregunta que me hago, que no se puede contestar, ¿no? Pero sin duda alguna yo creo que hemos tenido como ITH una labor que ha hecho que el sector hotelero pues haya mejorado su competitividad y lo haya hecho pues, más rápido de lo que lo hubiera hecho si no hubiera existido el ITH, ¿no? Bueno, muy bien. Yo os voy a contar una anécdota. Yo creo que también hay cosas que hacer graciosas. Cuando comentaba Pepe en un hotel sin web, y tuvimos que convencer a un secretario de Estado, Juanjo Güemes, y nos decía que los hoteles tenían web. Y yo les dije que el problema de España es que teníamos casi 17.000 hoteles o alojamientos, 17.000, y que web no deberían tener más de 500. Me decía, no, porque el hotel fulanito de Madrid o no de Barcelona. Digo, sí, pero vete a un hotel de Puerto Llano, Ciudad Real, que no tiene, ¿no? Y entonces intentamos convencer a un hotel de Puerto Llano. Y entonces le dijimos, oye, te vamos a dotar de una web. Claro, hacerte una web en aquel momento, estamos hablando de pesetas, te decían que te costaba 1 millón de pesetas. Y nosotros dijimos, oye, una web simplemente era donde colgar las fotos y que estuviera en el mundo de Internet, nada más. O sea, esto fue la primera cosa, ¿no? Y entonces el señor de Puerto Llano nos dijo que no quería web, de ninguna forma. Y cuando le preguntamos por qué, dice, mira, vamos a ver. Si han entrado una cosa que yo he oído, que son los golfos informáticos esos que le llaman los hackers, y han entrado en el Pentágono, no van a entrar en este hotel de Puerto Llano. Y entonces dijo el tío, y a mí no me va a robar nadie la contabilidad. Yo no me engancho a Internet nunca. Y eso era lo que estaba hablando de resistencia al cambio. Creo que una de las cosas importantes del ITH ha sido el entender que el sector hotelero no son las grandes cadenas hoteleras, que son algunas. Yo creo que una de las cosas a las que podemos sentirnos todos más orgullosos ha sido llevar tecnología e innovación hacemos cerca de 90 jornadas al año, desde hace muchísimos años, y nos desplazamos, digamos, somos feriantes, y montamos el mercadillo y vamos a los sitios y llevamos gente. Pero una de las cosas que Pepe metió a todo el mundo en la cabeza es que el ITH no era un sitio de batas blancas, que era la gran novedad, que por eso no entendían el Instituto Tecnológico. Cuando se monta el Instituto Tecnológico de la Madera, el Instituto Tecnológico de Agroalimentario, te montan un pedazo de edificio lleno de gente de bata blanca y con laboratorios. Y esto no era esto. Esto era unir almas, unir cosas. Y entonces, cuando veía Pepe, decía, oye, yo creo que hay que ir por aquí, porque mucho lo hacía él, siempre ha sido miembro del comité ejecutivo del ITH y de las personas que venían, aparte de personas que estaban trabajando, porque tenemos un comité ejecutivo que es del chapó de las personas que están ahí dentro, muchas no hoteleras, muchas no hoteleras. Lo que llegamos a varias conclusiones. La primera, no batas blancas. En segundo lugar, tenemos que unir personas. Si hay tecnología, que Pepe, te acuerdo que lo decía desde el principio, hay tecnología en muchos subsectores maravillosos, que me da igual que sea en el agrícola, que sea en el industrial, que sea en el automóvil, ¿por qué esa tecnología no la aplicamos al sector hotelero? Y entonces fue acercar proveedores de tecnología a presentarles hoteleros, los cuales para ellos por su cuenta era imposible llegar a toda la pequeña y mediana empresa española. En segundo lugar, otra de las cosas que también era muy importante fue uno de los lemas, que hoy es un lema del ITH, que era soluciones sencillas para problemas importantes. Nosotros empezamos a decirle a los proveedores que nos venían a explicar cuál era la tecnología que traían en sus manos, que lo tenía que entender mi suegra. Entonces yo le decía, no me cuentes qué haces, sino para qué sirve.
porque siempre nos llegaban y nos contaban la maravillosa que era su tecnología, pero nunca nos decían para qué servía. Y entonces no hacía más que inventar apps y no sé cuántos y tal. Y un tema, decíamos, oye, pero ¿esto sirve para algo? Si sirve, ¿y cuánto cuesta? Pues entonces, si sirve para algo, hay que lo que hay que explicarle a una persona. Y luego, lo tercero, yo creo que ha sido fundamental para que España sea el sector hotelero español es el más competitivo del mundo en los rankings de competitividad, es porque descubrimos que la tecnología no tenía que ser de la empresa hotelera, sino que había miles de empresas de asesores que podían estar por fuera y que ese tema lo teníamos que subcontratar. Entonces, igual que es imposible que nosotros tengamos en un hotel que tiene 8 empleados en carretera en Albacete, que tenga un gestor de revenue, es absolutamente imposible. Pero existe una plataforma y una cosa que yo le pago que me lo hace. Y entonces empezamos a pensar que el sector hotelero anterior, el hotel era una cosa muy grande, llena de gente de gran tamaño normalmente, que tenía dentro su lavandería, su jardinero, su no sé cuánto. Y empezamos a ver que había cosas que había que externalizar porque había cosas que había que hacerlo mejor. Si Pepe y yo hubiéramos pensado, vamos, Pepe lo decía, yo decía que era imposible, que 10 años después iba gente que la comercialización iba a estar fuera incluso de la propia gestión hotelera. Tampoco habíamos visto la separación entre dueño del edificio y gestor del hotel. Era una cosa que no existía. Lo veíamos en América. Recuerdo una conversación en una terraza hablando con Pepe cuando decía que en América cada vez más las marcas no eran dueñas de los hoteles. Y tú decías, oye, esto no... Esto para nada. Hoy estamos viendo la evolución del sector. Es decir, y todo esto es gracias a que la tecnología, la innovación, pero mucho la innovación es hacer las cosas de otra forma. No hay que pensar solamente en robots muy complicados. Pepe ha dicho una cosa muy importante. A mí me han encantado muchos de sus proyectos que sigo con detalle en RTM. Él ha inventado un sistema para que los platos lleguen del comedor a la cocina, pero no porque sea más eficiente, porque le hace más feliz la vida a su gente. Pepe es la única empresa que yo conozco que tiene que le pregunta a sus empleados con mucha frecuencia su índice de felicidad. Y cuando descubre que no hay felicidades, descubre el porqué. Y ese porqué muchas veces tiene que ver con la innovación. O sea, que al final hay que aterrizar las cosas, ¿sabes? Y entonces, creo que mucho de esto lo hemos visto, unos lo hemos hecho por necesidad, muchas empresas lo han hecho por necesidad, y otras por hacerlo mejor. Pero lo que sí os puedo decir que el conjunto de España, lo vemos, es, digamos, eso sí, no podemos conformarnos, porque esto cambia, como dice Pepe, el cambio de época se está produciendo cada lunes, ¿eh? O sea, es que vemos cosas que pasan que... Y el COVID nos enseñó que lo que sabíamos teníamos que hacerlo de otra manera y mirar cómo ha salido de bien. Pues muy de acuerdo, Ramón, Pepe, y además, pues este papel en esos inicios del ITH, ¿no? Un poquito, como bien decías, ¿no? De aglutinador, de un poco acompañamiento a esos hoteleros independientes que de alguna manera pues veían con reticencias abrazar esa nueva tecnología, descubrir bondades, como bien comentabas, ¿no? El poder externalizar ciertos procesos, ser más operativos, tener mejor esa gestión de costes seguramente. Y al final, de alguna manera, a mí cuando hablabais ahora me venía a la cabeza una frase que es de Xavier Marcet, que dice algo así como innovación, o sea, un poco traer a la agenda del presente el futuro, ¿no? Un poquito que eso es innovar, ¿no? No pensar en más allá, sino aquí y ahora en cómo podemos innovar en procesos, en gestión de personal, en definitiva, cómo podemos ayudar a ser más y mejor eficientes en nuestros procesos, ¿no? Así que muy interesante, Jaime, es tu turno, así que adelante. Bueno, pues pasamos de cuarto, ¿no? Porque hemos estado hablando mucho del ITH, pero ahora vamos a hablar de empresa, de vuestra historia hotelera, de valores. Y la verdad es que yo veo a gente, podría decir feliz, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Yo, Víctor Mayans, le veo con un brillo en los ojos maravilloso y es un brillo que puedo identificar en gente pues como Álvaro Carrillo, como Fabián González, como Rodri, como Ana María, como Alba, la maravillosa Alba que me han dicho que hace poquito ha dejado CEAT, pero que ha hecho una labor maravillosa. Y voy a dejar de decir nombres porque seguro que me voy a dejar muchísimos, muchísimos. Y bueno, pues ese brillo yo creo que no es casualidad, ¿no?
he tenido la suerte de poder comer con toda la gente del ITH en unas jornadas que hicimos en Ilunion y bueno, pues ver cómo es ese buen rollo, ¿no? Entonces quiero preguntaros a los dos cómo integramos la felicidad y la consciencia en la gestión de equipos y en la experiencia del cliente. Entonces, bueno, pues lejos porque esto daría para mucho, ¿no? Y Ramón pues nos ha contado un poco el ejemplo de los platos, ¿no? Que a mí me ha parecido maravilloso, pero sí que me gustaría que nos contaseis pues situaciones, ejemplos, anécdotas que digáis, bueno, pues este ha sido un hito en mi vida en el que verdaderamente he aportado a la felicidad y a la elevación del nivel de conciencia de las personas que han trabajado en mi equipo. La primera se la ha lanzado Pepe a Ramón, la segunda Ramón a Pepe, pero yo veía que Pepe estaba animado con ese silencio que ha hecho Ramón estratégico. Pepe estaba animado a hablar, así que Pepe, dale. O sea, yo la reflexión que nosotros hacemos es que, o sea, a mí me causa mucha tristeza, no tristeza, pero me causa preocupación y me lleva a la acción cuando ves cantidad de gente. Pues yo tengo ahora 63 años, voy a cumplir, ¿no? Y tengo amigos que algunos más jóvenes que yo, que han estado tachando los días para prejubilarse, ¿no? Para jubilarse, ¿no? Yo pensaba, vamos a ver, ¿cómo es posible que dediquemos tanto tiempo al trabajo y realmente lo hagamos de tal manera que estés al final tachando días para prejubilarte, ¿no? Para jubilarte, ¿no? Realmente son horas y días y años de estar mal, ¿no? De no ser tú mismo, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que es algo por lo que tenemos que hacer algo, ¿no? Y creo que es la razón de todo lo que se está hablando ahora de retención de talento, atracción de talento, de la escasez de mano de obra, de los conflictos que hay actualmente entre sindicatos y patronal, es decir, esa polarización que existe en la sociedad. Yo creo que el trabajo es bueno, el trabajo es algo que es muy necesario para las personas, ¿no? Para su felicidad, ¿no? El tema está en cómo consigues hacerlo, ¿no? Entonces, yo siempre, no yo, o sea, yo he seguido lo que algunos psicólogos y algunos expertos hablan de cuándo consigues que la gente que trabaja en las empresas o en las organizaciones sea feliz, ¿no? Y hay 3 palancas importantes, ¿no? Una es que tu propósito personal, primero lo encuentres, ¿no? Mucha gente va sin propósito por la vida, pero que lo encuentres, ¿no? Y que una vez que lo encuentres, trates de alguna manera de que ese propósito puedas hacerlo realidad en el puesto de trabajo donde la empresa que trabajas, ¿no? La segunda es que tú tengas autonomía, es decir, que tú puedas sentirte que controlas, que contribuyes, no que hagas lo que quieras, sino que realmente puedas desarrollarte y haciendo cosas y puedas participar o coparticipar, ¿no? Y la tercera, y muy importante, que es, yo diría, una de las causas fundamentales de que la gente se encuentra mal, es lo que llaman plenitud, es que seas tú mismo. Es decir, hay veces, a mí me ha pasado, que yo cuando en según qué sitios me pongo la careta de CEO o me pongo la careta de jefe y soy diferente a cuando soy Pepe con los amigos, ¿no? Pues conseguir que esa incoherencia que a veces pasa en las empresas no sea tal, es decir, que tú seas Pepe dentro y fuera de la empresa, ¿no? Entonces, consiguiendo estas 3 cosas, si somos capaces de lograr eso, logremos que las personas realmente se realicen y realmente vean el trabajo como, evidentemente, algo que les hace sentirse felices y sentir que contribuyen y sentir que de algunas pues disfrutan haciéndolo. Que no quiere decir que sea algo fácil, no, el trabajo es duro, el trabajo hay que ser exigente, el trabajo exige pues esfuerzo, pero todo eso lo haces cuando con una ilusión y te diría, con una vocación que te hace pues que los días sean días de sentirte bien, ¿no? Es decir, que a mí me preguntan, ¿cuándo te vas a jubilar? Yo no me voy a jubilar.
Yo, si me divierto con lo que hago, yo, pues, joder, pues voy a seguir haciéndolo, quizás en otro ámbito, otra esfera, pero quiero vivir mi propósito, quiero tener autonomía y quiero sentirme pleno, ¿no? Entonces, con lo cual, bueno, pues... Entonces yo creo que ese es un poco el objetivo que perseguimos en Ardian desde hace muchísimos años, ¿no? Y ejemplos, pues bueno, pues yo cuando, por ejemplo, veo a personal nuestro que hablas con ellos y te transmiten ese brillo de los ojos, o cuando te cuentan aquello que han podido hacer, o aquello, o cuando hay gente como por ejemplo, que es lo que has hecho tú, Jaime, es decir, cuando hay gente de fuera que te dice, joder, es que he hablado con tal persona y me transmite eso, pues a mí me llena eso de orgullo, es decir, o sea, conseguir que realmente cuando te sientes realizado, dices, ostras, realmente lo que hacemos tiene impacto, ¿no? Entonces, yo creo que yo siempre le llamo egoísmo inteligente, es decir, oye, hacer eso, el primer beneficiario eres tú. Eres tú porque te sientes bien, eres tú porque la gente que trabaja así es mucho más productiva, las empresas son mucho más rentables, haciendo que la gente sea ella misma y la gente sea feliz. O sea, yo no creo en las empresas de la zanahoria y el látigo. Yo creo que conseguir que la gente realmente disfrute trabajando, porque si disfruta es que los retos de productividad se multiplican, ¿no? Y ganamos todos, ¿no? Es decir, yo le llamo egoísmo inteligente. Bueno, podemos hablar, pues, es muy filosófico y muy romántico, ¿no? Pero, y sobre todo pensar en cómo puedes tú contribuir a eso. Es decir, eso es lo más importante, el para qué es. Es decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer la empresa para lograr que eso sea una realidad, ¿no? Pues si lo logramos, seguro que muchos de los problemas que hablamos en la sociedad, en las empresas, desaparecen. Estoy convencido. Pero claro, la sociedad tal como está formada, la sociedad como es estructurada, todo eso es luchar contra un sistema que no lo entiende, ¿no? Entonces, es conseguir que haya más gente que piense así, porque si todos pensamos así, la vida será mucho más fácil, la sociedad será más próspera y todos somos felices, ¿no? Es una utopía, pero eso es muy divertido. Muchísimas gracias, Pepe. Yo me quedo con, bueno, hay una cosa, ¿no? Que tú no hablas de por qué, ¿no? Has entendido la diferencia entre por qué y para qué, y has sabido transmitirla, porque es muy interesante el por qué, porque es de dónde vienes, pero luego está el para qué, que es hacia dónde vas. Y hay una palabra japonesa, ¿no? Que define, que yo la utilizo mucho, ¿no? Que define precisamente lo que esas tres palancas que tú has comentado, que es Ikigai, ¿no? Que es donde convergen aquello que te gusta, que se te da bien por lo que te podrían pagar y que aporta al mundo. Y bueno, pues estoy súper alineado con todo lo que has transmitido. Ramón, cuéntanos. Bueno, yo es que cada vez que oigo a Pepe, claro, es que como veo al Dalai Lama hotelero, amigo mío, ten en cuenta que es mucho más joven que yo, nos llevamos de días y entonces, y nos hemos desarrollado muy juntos, lo siento. Yo tengo que decirte, voy a contarte ante un ejemplo de Pepe y ahora hablamos un poco de CEAT-ITH, que me ha gustado mucho lo de los nombres que has mencionado. El tema es en que, mira, yo tengo una hija que hoy trabaja en el mundo financiero, pero quería que conociera la empresa de Pepe y le pedí que fuera becaria un verano en Menorca. Y el primer día que fui a verle con su madre, pues, para ir a la playa, nos cogimos un avión, nos fuimos a Menorca y dije, Cristina, que te vamos a buscar a las 5. Y me dijo, ya no, a las 5 no. Y dice, hasta las 7 no salgo. Digo, hombre, dile a Pepe, tío, que te deje, que hemos venido un fin de semana. Dice, es que no puedo. Dice, es que tengo masaje y fisioterapeuta. Y yo le dije, becaria, recién llegada. Digo, ¿pero qué te pasa? Y me dice ella, no, que es que me vienen a dar masaje. Te llamo a Pepe y digo, oye, ¿qué pasa? Y dice, no, todos mis empleados que están de pie tienen sesión y el spa del hotel, una parte del tiempo es para los empleados y otra parte del tiempo es para los clientes porque se tienen que sentir bien. Y a partir de ahí empecé a pensar, uy, hay algo raro. Y entonces cogí con su madre, cogí una barquita de estas que tienen, digamos, con los remos y se me acercó una estupenda. Y me dijo, ¿quieres colaborar con un proyecto que tenemos en RTM y tal? No sé qué. Y me dice, mira, te vamos a dar una bolsa con unas gafas de bucear. Y entonces, si tú, con un kayak, ¿no? Y entonces dice, es por si tú ves alguna cosa de basura en la en tal, para que la recojas y puedes bucear en el fondo, porque estamos ayudando a que Menorca esté limpia. Si colaboras con nosotros, aunque no encuentres nada,
tienes unas bebidas de no sé cuántos gratis a tu disposición en el hotel. Bueno, entonces, y luego me fui a la habitación y cuando llego a la habitación me encuentro una revista en donde aparecía algo que hablaba de nuestra gente, nuestro equipo, nuestra familia, y aparecían los nombres de los empleados con los que te ibas a encontrar, pero curiosamente no decía fulanito de tal recepcionista, ¿no? Decía amante de los perros bailarina de ballet y camarera, fulanito de tal enamorado de las mariposas, y entonces me decían que cada uno de los empleados que yo me iba a encontrar, que era su vida, lo que le gustaba, y en primer lugar, eso fue una lección, Pepe, que nunca lo hemos hablado, que me enseñó a que yo venía de trabajar en grandes multinacionales, he sido empresario individual, he sido director general de multinacionales, de diferentes ámbitos industriales y tal, y entonces yo intenté, después de eso que aprendí viendo tu revista, que la vida de las personas y su vida privada y sus deseos estuvieran por encima del deseo laboral, lo cual es imposible hacer una empresa mediana o grande y lo cual es fácil hacer una empresa pequeña. Entonces, cuando quisimos hacer el ITH, la Confederación, una de las cosas que dije que es que lo que no podíamos crear es unas estructuras muy grandes. Todas las cosas porque no, la financiación, como ha dicho Pepe, hay que buscarla cada mañana, que hay una parte de la financiación, casi el 80%, que sepáis de esta organización, no viene por cuotas y no está garantizada de ninguna manera. Cada vez que abrimos la puerta, el 80% no viene y además tenemos que intentar hacer cosas éticas, con lo cual a veces no es fácil, ¿no? Pero bueno, ni no podemos hacer chantajes ni nada de esto, ¿no? Pero lo que sí hicimos es entender que la vida de todos los que colaboran en esta casa o trabajan en esta casa era más importante su vida personal que su vida profesional. Entonces les ponemos una especie de sello, no sé si habéis visto la serie Yellowstone detrás, que te ponen un hierro candente en la espalda y te marcan. Ajá. Esos que has estado mencionando y muchos más que han trabajado en el ITH, que hoy no están en el ITH, son el ITH, por fuera. Y se sienten. Y cada vez que hacemos un evento, vienen todos. A mí cuando me han venido personas que les hemos ayudado a desarrollarse y de repente dicen, me han hecho una oferta o quiero montar una empresa, el apoyo ha salido de aquí dentro. Es decir, aquí, desgraciadamente, es una organización pequeña y tal, pero tu desarrollo lo tienes que hacer fuera. Y el apoyo se ha dado desde aquí y siguen viniendo al ITH, a la cena de no sé qué, al evento de no sé cuántos. En el stand de Fitur se remangan, en muchos de esos que están ya en grandes compañías y haciendo cosas importantes, se remangan y están con nosotros trabajando dentro del stand, porque se ha creado una idea de compañerismo. Entonces, aquí hay unos objetivos que son muy claros. Álvaro ha hecho mucho. Mira, hay una cosa importante. Voy a contar un detalle de Álvaro, por ejemplo. Álvaro, los viernes a la una, todos los viernes a la una, abre diferentes bolsas de patatas fritas y de nachos y de cosas de estas y va mesa a mesa dejando sus patatas. Las paga Álvaro, ¿eh? Y sabe si a uno le gustan con vinagre, a otro le gustan los nachos, otros el Tex-Mex o no sé cuántos. Y todos a la una agradece a la gente que esté y te lo agradece a todos. Hace a DTH a cada uno con un cuenco con tus patatas especiales. Y es Álvaro. Aquí os puedo decir que aquí nadie tiene que pedir un permiso para ir a un médico. Nadie tiene que... No. Su vida es más importante. Te cuentan lo que quieren. Pero gracias a eso, y que somos muy pocos, porque esto, intentar trasladar una organización de 100 personas o de 1000 es muy difícil o muy diversificada. Aquí nos conocemos bien. Y entonces, cuando hay un problema, lo conocen todo el mundo, ¿no? Y saben que hay que gestionarlo. Y luego una cosa creo que también es importante en cuanto a transmitir felicidad a las personas. Pepe ha dicho una cosa importante que es transmitir seguridad. Aquí tenemos claro la matriz del Boston Consulting Group de que no todos son iguales. Y entonces, aquella matriz que decía el empleado que sabe y quiere, el empleado que sabe y no quiere, el empleado que no sabe y quiere y el que no sabe y no quiere. Con lo cual, el que sabe y quiere delegar, el que sabe y no quiere motivar, el que no sabe y quiere formar y el que no sabe y no quiere no forma parte del equipo. Eso lo tenemos claro, somos distintos, pero tenemos un nexo común. Y os puedo decir que vivimos en un mundo que aquí hay puertas abiertas, las puertas de los despachos, no hay nada cerrado con llave.
todos confiamos en todos, todo el mundo tiene llave de la oficina, puede venir un sábado, un jueves, pero somos pocos, también es verdad. Pero os puedo decir que de momento llevamos 20 y tantos años y nunca ha pasado nada. Al contrario. Wow. Estoy, o sea, no sabía que esta entrevista iba a ser interesante, ¿no? Pero estoy emocionado. O sea, no sé, la gente dice que a veces exagero, ¿no? Pero es lo que me sale del corazón. Y es que yo creo que hay másters de recursos humanos donde no aprendes tanto como en estos 40 y pico minutos que llevamos de conversación. Así que muy agradecido de que estéis compartiendo tantos ejemplos, tantas cosas, ¿no? Y que todas las personas que estén viendo esto, pues tengan ideas para empezar a aplicar en sus equipos y cosas tan sencillas, tan, eh, tan fáciles de aplicar que quien esté aplicando, quien lo vea y no las aplique, pues bueno, ojalá que la gente lo vea y los aplique, ¿no? Es lo que quiero decir. Y bueno, Dani, todo tuyo. Pues me sumo a tu agradecimiento. Fue muy interesante y la verdad que grandes aprendizajes. Y un poquito, por seguir con esta parte de anécdotas, si hemos, o con Jaime, un poquito esa pregunta más vinculada a la gestión de equipos y experiencia de clientes, a mí me gustaría que Ramón y Pepe pues, nos contaran también alguna anécdota de esas que ya se pueden contar, ¿no? Vamos, que estamos en petit comité y que haya marcado un poco vuestra trayectoria en el sector hotelero. Bueno, me ha encantado, Dani, cómo has hecho la pregunta, porque no has dicho cuenta una anécdota que ya se puede contar. Eso significa que hace tiempo no se podía contar. A ver si sacamos un poquito de salseo. Mira, yo me gustaría aprovechar este momento para reconocer una persona que quizás no se le ha tenido mucho en cuenta, no se le ha reconocido suficiente, y que sin duda ha sido clave en la historia del asociacionismo hotelero español, que es José María Carbó. José María Carbó era presidente de Wow. la Federación Española de Hoteles y yo era presidente de Zontur. Pero gracias a José María, a la generosidad, a su buen, digamos, manejo de la política asociativa, gracias a su carácter un poco, bueno, que presionaba, ¿no? Pues gracias a él y que realmente pues, los dos pudimos conectar, la Confederación existe. Si José María no hubiera estado en ese sitio, quizás la Confederación no existiría ahora mismo, ¿no? Y tener en cuenta que José María entonces, pues José María debe tener 20 años más que yo, 25 años que yo. O sea, yo era un chaval, como quien dice, y él era un histórico del sector. Y el poder, la generosidad que tuvo José María, la amplitud de miras, y es algo que ha sido clave para el asociacionismo español, ¿no? Y yo, ya que me imagino que esto le da más gente, me gustaría reconocerle ese esfuerzo, ese trabajo, esa ilusión, esa generosidad, ¿no? Porque sin duda alguna, ya te digo, la CEAD no existiría posiblemente hoy si José María no hubiera estado donde estaba, ¿no? Sí, a mí me gustaría también, aparte de que no se sienta nadie ofendido porque no mencionen los nombres, ¿no? Quiero deciros que la labor de Juan Molas, cuando Pepe le cede los trastos a Juan, ¿no? Su dedicación durante 12 años en CEAT y en ITH, digamos, trabajando sin denuedo y impresionante, tengo que decir, y llegando donde está. Después, una figura que también a veces es discutida y sobre todo muy incomprendida, que es Juan Gaspar. Juan, que lleva toda la vida el asociacionismo, le tuvo que costar el cambiar de decir aquí mando yo, aquí, pero os puedo decir que la generosidad de Juan y la ayuda que hemos tenido Juan es impresionante. Y luego, pues oye, el sacrificio personal que está haciendo ahora mismo pues, gente de la Junta Directiva en sus zonas y el propio Jorge Marichal, que está siendo blanco de ataques porque le han cogido como cabeza de turco para problemas como la famosa turismofobia, etcétera. Gente que sepáis que los que están aquí no cobran. Pepe nunca cobró. Es más, yo me acuerdo cuando Pepe se negaba ni siquiera a dejarme los recibos del metro,
decía que no, que eso, incluso cuando decía que traía los bocadillos de rodilla y los compraba él, ¿sabes? Para las reuniones. Es que ha sido una parte muy importante de la generosidad de mucha gente, porque muchas veces personas piensan que el ego o la vanidad es lo que mueve a las personas a hacer cosas. Y efectivamente hay determinadas personas que sí, ¿no? La pirámide de Maslow nos enseña que las necesidades son distintas. Pero aquí hay muchas personas que trabajan y han trabajado y que trabajarán seguro en el quinto nivel de la pirámide de Maslow, donde la palabra entrega, filantropía y el hacer las cosas porque sí, porque ya no haces las cosas para que te reconozcan, ya no haces las cosas porque te sientes a gusto, sino porque estás en un nivel superior. Y os puedo decir que ahora mismo hay muchas personas de este comité ejecutivo, grandes empresarios, gente muy liada, pero que se vienen y que echan un rato con nosotros y que nos aportan sus cosas, ¿no? Yo os puedo decir que lo que sí ha llegado en un momento, después de haber vivido en empresas grandes, pequeñas, he sido empresario en varios sectores, en algunos he fracasado, en otros ha ido bien, pero yo os puedo decir que lo que sí he encontrado aquí es que vivimos en una industria maravillosa. Vivimos en el mundo del turismo. Que es que yo entiendo que si estás detrás de una ventanilla cobrando multas de tráfico, tu trabajo no es fácil, ¿no? Pero cuando ves con alegría personas que trabajan en nuestro sector, que están en contacto, o sea, es decir, oye, entre estar en una línea de producción de tornillos o estar, digamos, en un sitio donde hay clientes contentos y trabajando y con ilusión, yo creo que lo que hay que crear a las personas es ilusión y motivo. Y creo que tenemos que trabajar, si hablamos de recursos humanos, por el desarrollo de las carreras profesionales. Posiblemente no se podrán seguir en esa misma empresa por los tamaños que tenemos, ¿no? Pero sí tiene proyección. Creo que aquí tenemos deberes que hacer y voy a decir una cosa. Por ejemplo, me pongo malo cuando oigo escuchar que lo que necesitamos son turistas ricos. Me indigna, me indigna. Me indigna porque a nosotros nos han hecho ricos las clases medias, ¿no? Y cuando yo veo que una persona, una familia, me da igual que sea de Calahorra, que de Brighton o de Bergen, en Noruega, ahorra 200 euros al mes para venir y gastárselo con su familia, con nosotros, y que eso está haciendo que disfruten y que su sueño de su propósito del año es venir a España y estar con nosotros y disfrutar con su familia, con sus amigos, haciendo su deporte o ese trekking, ¿vale? Y que nosotros decimos no, los despreciamos porque lo que necesitamos son turistas ricos que vengan a hoteles de 5 estrellas de lujo. Creo que estamos despreciando a aquellos que han puesto toda su ilusión, que nos han permitido vivir, que han hecho que España se transforme, que seamos capaces de mantener el desarrollo de España y la paz social. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un homenaje a todo aquel que piensa, me da igual que venga con una mochila que venga un avión privado. Tenemos que superar sus expectativas en todo, pero entender que nosotros necesitamos un poco a todos, posiblemente no todos en el mismo sitio al mismo tiempo, pero es otra cosa, pero que alabar a los pioneros del turismo, a los que 24/7 sin dinero y sin ideas crearon lo que hoy estamos disfrutando. Creo que nos falta un enorme reconocimiento a aquellos pioneros y creo que falta un enorme reconocimiento y agradecimiento a esos que vienen. El otro día me gustó una cosa y termino con esto en San Sebastián. Me indignó que vi carteles que ponía, en todos los papas de la ciudad ponía Tourist Go Home. Y un hotelero de San Sebastián, que es un monstruo, me dijo, mañana voy con un spray y voy a poner Tourist Go Home Safe and Come Back. Thanks. Me encantó. Hay que ser capaces de dar esa vuelta y dar las gracias a los que nos han permitido hacer lo que tenemos. Muchísimas gracias, Ramón, Pepe. La verdad que pues emotivos esos reconocimientos a esos pioneros, ¿no? Y como bien dices, nos hace falta más pensar y reconocer a la gente esa labor que muchas veces ha sido totalmente altruista y sin esperar nada a cambio en pro del sector. Y como bien dices también, un sector el nuestro, motor de transformación sin lugar a dudas de nuestra economía, impulsor y que abrazamos y que somos además un país cariñoso, cálido, que nos gusta recibir, dar la bienvenida y como bien decíais, pues hay espacio y hueco para todos en cada momento y en todos los lugares, ¿no? Jaime, es tu turno.
Bueno, pues nada, agradecido por de nuevo, ¿no? Un montón de valor, ¿no? Y os hemos pedido anécdotas y lo que habéis hecho ha sido compartir anécdotas en forma de reconocimiento, ¿no? Entonces es un doble valor. Y habéis hablado de José María Carbó, que yo, claro, yo soy como de otra generación, ¿no? Y conozco a José María Carbó Jr., que fue mi primer jefe, y entonces me ha hecho mucha ilusión que lo compartáis. José María era muy divertido como jefe en esa época que tuvo en AC Hoteles. Y bueno, pues os voy a hacer una pregunta sobre valores, ¿no? Y bueno, es que hemos compartido muchos valores, ¿no? A lo largo de, si sabes cómo leer entre líneas, pues puedes hacer un listado de todos los valores que os impregnan como persona y en los proyectos que lideráis. Pero sí que me gustaría que, digamos, pues dos, tres o los que consideréis esos valores personales que han guiado vuestras decisiones, eh, bueno, las decisiones como más importantes, ¿no? Que habéis tenido que tomar en vuestro periplo, ¿no? Por el sector hotelero, y cuáles creéis que no se están adaptando con la urgencia necesaria en el sector. Y ahora sí que le toca a Ramón empezar. Bueno, valores, qué difícil, sobre todo, y yo lo que pido es no hablar de mí mismo, no hay cosa peor del mundo, lo que crea engreimiento y soberbia y el besarse para adentro creo que es uno de los grandes problemas que tiene el sector, ¿no? Pero como valores generales, yo creo que lo que tenemos que tener es un valor de hacer las cosas que te gustaría que te hicieran a ti, ¿vale? Creo que el tema de la justicia, el tema de la equidad, pero sobre todo que se conforme, que la ética, que es una palabra complicada de entender para muchos, que la ética, para muchos incluyendo uno mismo, ¿eh? Es decir, yo os voy a contar una anécdota. Cuando yo que era profesor del Instituto de Empresa, de estrategias y de cosas de estas, de listos, ¿no? Un día me dijeron que quería dar clase. Y yo dije que quería dar clase de ética empresarial. Me dijeron, bueno, ¿y eso qué es? Os puedo decir que fui el segundo profesor de ética empresarial del Instituto de Empresa. Había uno que era como un loco americano que venía, hablaba de esto para grandes compañías y dije, ¿pero qué es esto? Digo, no, yo quiero investigar qué cosas han hecho determinadas empresas que les haya permitido ir bien relacionado con la forma de trabajar con su gente, relacionado con la forma de trabajar con sus clientes o con la forma de trabajar con su entorno. Entonces tuve la suerte de trabajar y desarrollar un caso que fue el caso de SEAT. ¿Qué le pasó a la empresa SEAT cuando estaba sindicalizada, llena de problemas? Cuando el señor López de Arriortúa, que luego que venía de General Motors, cambió completamente la compañía y pasó a ser la compañía más eficiente de fabricación de vehículos de Europa dentro del grupo Volkswagen. ¿Qué hizo? Pues convencer a la gente de unos propósitos que dio pequeñas empresas, que esas empresas entre ellas se tenían que relacionar, sistemas CARDAM. Entonces descubrí que había una forma de que si proyectabas algo, te hacía tener éxito o no éxito, ¿no? Yo creo que dentro de los valores, creo que una de las cosas que tenemos que tener también es la modestia y la humildad, ¿vale? Pero no la malentendida, porque muchas veces pensamos, y Pepe lo ha dicho antes, que estamos muy bien, que somos los mejores y que no hay otro mundo, ¿vale? Y que esto va a seguir funcionando. Y nosotros tenemos que intentar, bueno, ser modestos, saber que nos queda muchísimo por hacer y hacerlo, ¿no? Con esfuerzo. Y sobre todo, también una cosa, reconociendo, yo creo que tenemos que ser, digamos, mucho menos talibanes en muchas cosas. Juzgar a la gente con lo menos posible y el yo soy yo y circunstancia, ¿sabes? Las circunstancias de cada uno les obligan a actuar de una manera. Te voy a poner un último ejemplo que sé que te gustan y que no sé si públicamente puedo decir, ¿no? Pero lo voy a contar. Cuando tuvimos el COVID, hubo personas que se dedicaron a montar pollos delante de la puerta de la administración, diciendo queremos esto, tal, y no sé qué, la polarización política, ¿no? Y entonces, siguiendo las directrices de Jorge Marichal y de un grupo de gente del comité ejecutivo,
descubrimos que lo que tenía en ese momento la administración pública era la capacidad de operar, pero no sabían qué hacer. Os recuerdo que el ministro de Sanidad era filósofo, ¿vale? Y tenía muchos líos. Y nosotros nos encontramos que teníamos que tener los hoteles abiertos, sobre todo algunos. No podíamos cerrar. Había 40.000 marroquíes que no podían ir a Marruecos. Descubrimos que había más de 30.000 personas viviendo dentro de hoteles que era su casa. Había gente que quería dejar su casa, su hotel, porque quería ir al hotel para personas que vivían con personas de riesgo de transmitir el COVID. Pero nos encontramos con un enorme problema de responsabilidad civil. Entonces teníamos opciones de ir a los medios de comunicación, exigir cosas, y lo que hicimos fue, en silencio, trabajar. Y cogimos una asociación impresionante que tenemos dentro de estos, que es un ejemplo para muchas cosas, que se llama OSBEC, la Asociación de Benidorm y Costa Blanca, que hoy en día es de toda la Comunidad Valenciana. Y nos hicieron un protocolo de actuación con el COVID y para casos de alarma sanitaria. Espectacular. Y cogimos ese tema debajo del brazo y lo llevamos y hablamos con la ministra Reyes Maroto y con Salvador por medio, y le dijimos, hemos hecho esto, tenemos que estar abiertos, no podemos echar a la gente de sus casas, estos apartoteles donde viven las personas que son vivienda. Pero no podemos hacerlo solo. Necesitamos que el Ministerio de Sanidad lo revise y nos ponga el sello. Pero muy urgente, porque necesitamos trabajar y decir a la gente que quien quiera abrir, que tiene una acción de una manera. Y bueno, pues nos lo devolvieron con el sello, bastante parecido, digamos, a lo que hicimos nosotros, ¿no? Y es la primera vez que estamos diciendo en un sitio público que fue la forma de actuar. Y ellos nos dieron las gracias y nosotros públicamente las gracias, porque habían conseguido entendernos y porque habían puesto en marcha una medida que sirvió para que el sector hotelero pudiera, una parte, seguir operando, ¿no? Igual que cuando vimos que había un problema gigantesco con el apalancamiento financiero, las hipotecas, para entendernos, ¿no? Hubo que convencer a la Asociación de la Banca que en vez de que fuéramos morosos por no poder pagar, que simplemente le dieran la patada para adelante un año más. La hipoteca acaba en el 27, que acaba en el 28. Yo te pago los intereses, pero no el principal. Y convencimos con la banca a la administración pública y a Bruselas, que hubo que convencerlo, pero siempre en silencio. Siempre en silencio, jamás una reivindicación pública. Conseguimos ir todos de la mano y salvó una parte muy importante del sector hotelero español. Yo no me quiero poner ningún mérito porque no fui yo el que lo diseñé, ¿eh? Fueron otras personas, pero muchos trabajaron. Y aquello ayudó a muchísimos a poder hacer frente a sus responsabilidades, ¿no? Con lo cual, deciros que creo que muchas veces juzgamos demasiado la polarización y creo que lo que tenemos que hacer es juzgar menos y entender más con empatía. Y yo creo que un valor que tenemos que entender, no sé si es un valor, pero es empatía, ponernos en el lugar del otro para entender de qué manera podemos trabajar juntos y creer. Y os puedo decir que aquí muchas veces ese lobby silencioso es el que nos ha servido, pero no para ganar nosotros, nunca, para ganar todos, que es al final lo que necesitamos. Muchas gracias, Ramón. Equidad, modestia. Es un tema muy íntimo, pero quiero deciros, pues estoy aquí agradeciendo a personas de partidos políticos que a lo mejor alguno puede pensar, pero ¿qué estás diciendo? Pues, pero fue así, fue así. Muy bien. Ramón, muchas gracias. Equidad, modestia, humildad. La diferencia, ¿no?, entre opinión y juicio, ¿no?, que muchas veces se confunde, pero son dos cosas muy diferentes. Y luego también la elegancia de ese perfil bajo, ¿no?, de no hacer las cosas a nivel público, ¿no?, como suelen hacer muchos políticos, tanto de un color como de otro. Y bueno, pues arreglar las cosas pues con un perfil más bajo, más en silencio, más en petit comité para no estallen bombas de relojería y bueno, que muchas cosas se tienen que solucionar así, ¿no? Muy agradecido, Ramón. Pepe, te ha dejado poquitas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que es complicado, pero bueno, trataré de... O sea, hay una serie de cosas que creo que son importantes. Una es ser capaz de generar confianza, ¿no? Y capaz de saber confiar. O sea, la confianza para mí es el lubricante, ¿no?, que hace que las sociedades y las personas vivamos con sentimiento de felicidad, ¿no? Luego, evidentemente, la coherencia, ¿no? Hacer lo que dices
que hacer lo que dices, ¿no? O sea, es ser coherente, ¿no? Luego, creo que es importante, y más en el mundo en el que vivimos, que siempre se puede mejorar. O sea, siempre se puede mejorar. Y eso te lleva pues, a innovar y a superarte, ¿no? Luego, algo que tiene que ver con la generosidad es que cuanto más das, más recibes. Eso es algo que yo digamos, he vivido, ¿no? Es decir, a veces das y sin pedir nada a cambio, pero es que realmente la gente es magnífica, ¿no? Y cuanto más das, más recibes, ¿no? Y luego todo esto hacerlo con low profile, ¿no? Es decir, hacerlo porque crees que tienes que hacerlo, no porque te lo reconozcan o porque... No, porque lo crees así, entonces se lo haces y te sientes bien haciéndolo, con lo cual... ¿Y qué cosa hace falta al sector? Pues hombre, yo creo que... Yo no sé si el sector o te diría la sociedad española en general, la desconfianza, ¿no? Es decir, la gente que quizás es consecuencia de que quizás no creamos esa confianza necesaria, ¿no? Pero la desconfianza es algo que crispa, que realmente perturba, que crea un ambiente negativo, ¿no? Luego el inmovilismo, ¿no? Es decir, la resistencia al cambio, estar en la zona de confort y no querer salir, ¿no? A veces, y más ahora en los momentos actuales que todo va bien, todo fantástico, todo maravilloso, pero es que es el momento de cambiar, o cuando las cosas van bien, ¿no? Y luego, algo que también está en la sociedad española, creo que es el qué hay de lo mío, ¿no? Es decir, que la gente mira, ¿qué hay de lo mío? O sea, me importa no, ¿qué gano yo? No, ¿qué gano yo? Entonces, es decir, si eso lo cambiásemos, realmente conseguiríamos una sociedad mucho más próspera, más cohesionada y, en definitiva, más feliz, ¿no? Muchas gracias, Pepe. De todas las que has dicho, ¿no? Que no puedo dejar de estar en total de acuerdo, ¿no? Con todas las que has dicho. Me ha venido, o sea, ah, he querido resaltar la de siempre se puede mejorar. Y es que lo hilo con el otro día hicieron una entrevista maravillosa a la presidenta de Artiem, ¿no? De Cristina Cabañas. Y entonces ella hablaba de un libro, ¿no? Ella recomendaba un libro que es Los martes con mi viejo profesor, ¿no? Y entonces en ese libro, pues bueno, hay un profesor, ¿no? Que de repente pues está muriendo, ¿no? Y generó un gran impacto en personas, ¿no? Y de repente pues había una anécdota, ¿no? Que cuando estaban todos era un high school americano, ¿no? Y en un partido de baloncesto pues estaban todos los alumnos de un bando, de un colegio vitoreando, somos los mejores, ¿no? Y él se levantaba este profesor tan sabio y decía, ¿y qué hay de malo en ser los segundos, no? Entonces, siempre ese afán de mejorar, pero no por la gran meta, sino por disfrutar del camino, ¿no? Por disfrutar del proceso, ¿no? El resultado no es importante, lo importante es disfrutar del proceso, al menos así lo veo yo. Así que muy agradecido a ambos por esta colección de valores que yo creo que tenemos unos 10 en total. Y, y Dani, todo tuyo. Ya Pues estamos acabando, ¿eh? vamos a No por... nos vamos a retener mucho más. Llevamos 1 hora y cuarto. Hemos dicho que nos guardéis 1 horita y media y ya estamos casi acabando. Así que dale, Dani. Pues nada, como os decía, ya con la penúltima y un poquito, pues mirando al futuro y un poquito esos consejos que nos podáis aportar para nuevos hoteleros, ¿qué consejo le daríais pues a un hotelero que quiera pues integrar la tecnología, sostenibilidad y bienestar en sus proyectos? Desde vuestro punto de vista, ¿qué son esos puntos que deberían tener en cuenta para poder accionar? En este caso, Pepe, para empezar por cambiar un poco el orden. Yo te diría que lo más importante de todo es que tengan un para qué muy claro. Y ese para qué les va a llevar a accionar muchas palancas, muchos qué y muchos cómo. Pero creo que es lo más importante. O sea, que tengan ese para qué claro. Sí, yo también te diría que muchas veces necesita una herramienta, ¿no? Y entonces una herramienta y una guía, porque muchas veces la buena voluntad se queda en la buena voluntad. También hay que saber, ¿no? Existen hoy en día certificaciones
con estándares de cosas que te pueden ayudar. O sea, llegar a un proyecto B Corp como lo de Javier García Cuenca o de Pepe, ¿sabes? Pues es muy difícil para muchos porque es una trayectoria, pero hay una certificación del ICTS de sostenibilidad, tienes unas, digamos, hay certificaciones privadas, hay B-Green, hay no sé cuántos, empiezas a ver muchas cosas distintas, ¿no? Entonces, ahí te marcan una serie de estándares que tú mismo puedes hacer un tema de, pues, de autocontrol, de ver qué te falta, qué te desarrolla. Y yo creo que es ponerse también muchas veces en manos de alguien que te ayude. Ya no solamente un coach externo, como está diciendo Jaime, pero es que no siempre uno es capaz. Yo a veces, cuando hablo con Pepe, digo, es que muchas veces esto que tú tienes claro hay gente que no lo tiene, pero hay gente que te puede ayudar por fuera. Es decir, hay cosas que, o sea, ese para qué, hay gente que te puede ayudar para qué. O sea, el hecho de llegar a ese convencimiento con unas determinadas herramientas creo que es importante, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que ahora necesitamos temas de sostenibilidad social. Yo creo que la económica está ahí, la medioambiental, hay muchísima norma obligatoria y tal, y cosas que puedes hacer, pero desde luego la social, y la social es hacia tu gente, tus empleados, y la sociedad y tu entorno. Creo que tenemos que hacer mucho por la sociedad y el entorno, y planteárnoslo así, no solamente mirar la cuenta de explotación. Por eso el post que dijiste de Javier García Cuenca, cuando hablaba de Maús, y lo que había significado para él y para ese conjunto, el ver el para qué, esa respuesta que hay, y creo que muchas veces es muy difícil contestar, pero que hay herramientas y externalizar el decir, oye, ¿cómo me centro? ¿Cómo soy distinto? ¿Cómo transmito felicidad? Y sobre todo, como diría Juan Gaspar, no preguntarle a nadie, ¿te ha gustado? Sino preguntarle a alguien, ¿volverás? ¿Eh? Y creo que eso hay esas herramientas para intentar lograrlo, ¿no? Bueno, pues, ay, perdona, Dani. No, Dale, no, dale. nada, agradecerles y total muy en de acuerdo, ¿no? Con ellos en ese para qué y sobre todo ese propósito y cuál es el objetivo que queremos conseguir y de alguna manera, ¿no? Pues implicar, que creo que es la clave, aparte de nosotros creer en eso que queremos hacer, implicar a nuestros equipos, a la gente que nos rodea, que nos acompañen y que crean en lo mismo, ¿no? Al final es crear marca, crear propósito, legado, esa honradez y ese esfuerzo, ¿no? Así que muy de acuerdo. Y Jaime, te toca la última. Bueno, pues yo quiero decir que no he dicho tantas veces en una entrevista, y fíjate que hemos tenido pues, a muchos entrevistados muy interesantes, nunca he dicho tantas veces la palabra gracias, ¿no? Gracias por este regalo. Así que, hilándolo con la pregunta final, me gustaría que me dijerais qué otras personas dentro de esta saga de hoteleros conscientes pues consideráis que podríamos entrevistar para que nos hagan un regalo tan maravilloso como el que nos acabáis de hacer y por extensión, pues este regalo nosotros podamos compartirlo con todas las personas que van a escuchar este video podcast. Así que, Pepe, ¿a quién te viene a la cabeza? Esa pregunta es muy fácil. Ajá. José Ángel Preciados. El Le modelo teníamos Union, ahí en el radar. no, os aseguro que es una compañía única en el mundo y él tiene mucho que ver en esto. Y es una persona vamos, que es un lujo hablar con él, es un lujo escucharla, aprendes un montón y es una inspiración. Es una persona que la compañía en sí, pero él también como persona, ¿no? O sea, yo para mí, sin duda alguna, sería la persona clarísimamente a recomendar. Estoy completamente de acuerdo con Pepe. Yo creo que tenéis que hablar con José Ángel, porque tienen otra visión, pero es que tienen otra visión, pero es que lo están haciendo maravillosamente bien. Lo están haciendo maravillosamente bien y tiene una visión, la integración, esto, y algún día me gustaría que hablarais también con María José Puyol. Os sorprenderá quién es María José. Tienen un hostel en Barcelona, en la Collserola, que se llama In-Out Hostel. Y que veáis cómo una persona ha sido capaz de poner en marcha un proyecto realmente único también. Explorar, desde luego, José Ángel, gran cadena, espectacular lo que hace, y en petit tamaño, en tamaño pequeñito, María José. Pues apuntados los dos, yo el otro día le proponía a Dani, ¿no? Porque hacemos, esto se llama
este canal se llama Revenue Management World, ¿no? Entonces llevamos mucho tiempo hablando de revenue y desde que hemos empezado las entrevistas conscientes de hoteleros conscientes y demás, yo le decía el otro día a Dani, ¿y si le damos la vuelta a esto y dejamos de hablar tanto de revenue y hacemos 100% entrevistas conscientes? Y creo que cada vez tenemos más ganas, él y yo, de darle esta vuelta. Sí que por mi parte, Pepe, Ramón, o sea, ha superado con creces, ¿no? Es como lo de los hoteles, ¿no? Superarla o Pero, cualquier pero, servicio, ¿no? pero Dime, perdóname, dime. Jaime, es que yo creo que esto que estamos hablando es una herramienta muy potente de revenue. Claro, O claro, sea, o sea, te quiero decir, de, de verdad, o sea, me lo has puesto a huevo para hacer publicidad del libro, ¿no? El gran libro del coche en hotelera, o cómo la mejor estrategia de revenue management es crear equipos felices, ¿no? Entonces, claro. para mí es la base, es la base, la base. Pues muchísimas gracias a los dos por todo ello. Y bueno, Dani, te dejo a ti el cierre, como siempre. Pues me sumo a tus agradecimientos tanto a Pepe como a Ramón. Quedan apuntados esos posibles invitados, los tenemos en la agenda y la verdad pues que ha sido, como bien dices, un episodio inspirador que va a llegar a muchos de nuestros videopodcasters, que invita a escuchar, a reescucharlo de nuevo, a tomar notas y como mucho de lo que nos explica en historia, tradición, pero sobre todo actualidad y pasar a la acción de lo que se trata un poco. Yo creo que sí, volviendo un poco a la presentación del episodio, estuviéramos en esa pista Philippe Chartier en Roland Garros, estaría el público levantado aplaudiendo a Ramón y a Pepe por este partido que nos han regalado realmente de dos cracks, de dos estrellas y que creo que para mí, que pues soy un pequeño hotelero que con mucha pasión e ilusión empezó en este mundo hace ya 20 años y que sigo con, como decimos, ¿no? Pies juntillas a estos referentes que nos aleccionan, que nos enseñan, que nos inspiran, que nos ayudan a veces a salir adelante cuando tenemos desafíos y bloqueos, ¿no? A ver que podemos hacer cosas mucho más allá de lo que pues, pensamos muchos momentos, ¿no? A ser creativos, innovadores, bueno, a querer más a la gente que nos rodea, a ser más conscientes, como veníamos diciendo ahora. Así que para mí ha sido un auténtico placer, Jaime, Pepe, Ramón. Y como decimos nosotros aquí todas las semanas, nosotros ya hemos aportado ese granito, no, esa roca de conocimiento en este episodio y os animamos a que los compartáis con aquellas personas que consideréis que puede resultarles de interés y sobre todo, pues oye, que nos dejéis esas 5 estrellitas en esas plataformas como iTunes o Spotify para que, bueno, esos algoritmos inteligentes pues entiendan que este es un contenido relevante y puedan hacerlo llegar a muchas más personas para que les inspire, aprendan y sobre todo pasen a la acción. Así que por mi parte, muchísimas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y nos vemos aquí en un próximo episodio. No faltéis a recordar que pasamos otra. Adiós y una feliz semana. ¡Chao, chao! Hasta luego. Adiós. Gracias. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo.